Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama y romances que nos roban el aliento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense para descubrir miniseries turcas, esas joyas escondidas que nos enganchan desde el primer capítulo y que, lo mejor de todo, no requieren un compromiso de 100 episodios. Si lo escucharon bien, hoy nos enfocaremos en series cortitas, adictivas y con menos de 15 capítulos, perfectas para maratonear en un fin de semana o en esas noches en las que necesitas una buena dosis de emoción. Antes de que empecemos a desvelar estas recomendaciones imperdibles, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del entretenimiento y muchas sorpresas más. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empezamos con una joyita que estoy segura de que los va a atrapar desde el minuto 1, Fi. Originalmente transmitida en una plataforma digital, esta serie es un torbellino de pasión, intriga y secretos oscuros. La trama gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario con una personalidad magnética y un lado oscuro que pocos conocen. Su vida se cruza con la de Duru, una joven y talentosa bailarina que lucha por alcanzar sus sueños. La atracción entre ellos es innegable, pero su relación está llena de complicaciones y secretos que amenazan con destruirlos. Fi es una serie con una estética impecable, actuaciones estelares y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Con solo 12 capítulos, es perfecta para una maratón intensa y llena de emociones. Prepárense para cuestionar la moralidad de sus personajes y para ser absorbidos por una historia que los dejará pensando mucho después de que terminen de verla. Pero, ¿qué hace a Fi tan especial? Más allá de la química palpable entre Serine y Sarkaya y Mehmet Günsur, la serie explora la complejidad de las relaciones humanas con una honestidad brutal. Can Mañay, en su fachada de intelectual seductor, esconde una obsesión enfermiza que lo lleva a manipular a quienes lo rodean para lograr sus objetivos. Duru, por su parte, es una joven ambiciosa que busca el éxito en el competitivo mundo de la danza, pero que se ve atrapada en una red de mentiras y secretos al dejarse llevar por la influencia de Can. La serie no escatima en mostrar las consecuencias devastadoras de la manipulación psicológica y la obsesión, y nos plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del amor y el poder. Además, la cinematografía de Fi es simplemente impresionante, con planos cuidados y una paleta de colores que refuerzan la atmósfera de misterio y sensualidad que impregna toda la serie. La banda sonora, con temas originales y canciones cuidadosamente seleccionadas, contribuye a crear una experiencia inmersiva que te dejará sin aliento. Si eres fanático de los dramas psicológicos con un toque de erotismo, Fi es una serie que no te puedes perder. Y si ya la viste, cuéntame en los comentarios qué te pareció y cuál fue tu personaje favorito. Si buscan algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo Ethos. Esta serie de Netflix es un retrato fascinante de la sociedad turca contemporánea, explorando las diferencias culturales, religiosas y socioeconómicas que la conforman. A través de la historia de Merim, una joven mujer de una familia religiosa que comienza a tener ataques de pánico, Ethos nos presenta a un grupo de personajes diversos y complejos, cada uno con sus propios conflictos y contradicciones. La serie aborda temas como la identidad, la fe, la salud mental y la división entre laicos y religiosos en Turquía. Aunque a primera vista pueda parecer un drama serio, Ethos también tiene momentos de humor y ternura que la hacen muy entrañable. Con solo 8 capítulos, es una serie que te invita a la reflexión, y que te dejará pensando en los desafíos y las complejidades de la vida moderna. Además, las actuaciones son simplemente brillantes y la dirección es impecable. Ethos se atreve a romper estereotipos y a mostrar la diversidad de la sociedad turca desde una perspectiva auténtica y sin juicios. La serie nos presenta a personajes como Peri, una psicóloga laica y adinerada que lucha contra sus propios prejuicios y traumas del pasado, Ruiye, una ama de casa religiosa que se siente atrapada en las tradiciones y anhela una vida diferente, y Ilmi, un profesor de religión que trata de conciliar sus creencias con las demandas de la modernidad. A través de sus historias entrelazadas, Ethos nos invita a reflexionar sobre temas como la tolerancia, el diálogo intercultural y la importancia de la empatía para superar las divisiones sociales. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones mágicas, pero nos muestra la posibilidad de construir puentes entre diferentes mundos a través de la comprensión y el respeto mutuo.
Si estás buscando una serie que te haga pensar y que te conmueva, Ethos es una excelente opción. Además, te aseguro que te enamorarás de sus personajes y de su historia. Déjame en los comentarios tu opinión si ya la viste. Ahora, si son fanáticos de las historias de amor con un toque de misterio, no se pueden perder Immortals. Esta serie de vampiros turca, también disponible en Netflix, es una propuesta fresca y original dentro del género. Mia, una joven humana convertida en vampiro contra su voluntad, busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. En su camino, Mia se encuentra con otros vampiros y humanos que la ayudan en su misión. Immortals combina acción, romance y elementos sobrenaturales en una historia llena de giros inesperados. La serie tiene una estética oscura y gótica, y las actuaciones son muy convincentes. Con solo 8 capítulos, es perfecta para una maratón nocturna llena de adrenalina y pasión. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, definitivamente tienen que darle una oportunidad a esta serie. Immortals no es la típica historia de vampiros. Si bien la serie cuenta con los elementos clásicos del género como la sed de sangre, la inmortalidad y la lucha por el poder, también introduce elementos propios de la cultura turca, como la música, la gastronomía y las tradiciones. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad con una rica historia y una atmósfera misteriosa que se presta perfectamente para una historia de vampiros. Además, la serie explora temas como la identidad, la venganza y la redención desde una perspectiva original y conmovedora. Mia, la protagonista, es un personaje complejo y atormentado que lucha por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Su búsqueda de venganza contra Dmitri la lleva a cuestionar sus propios valores y a descubrir la importancia del amor y la amistad. Si eres fanático de las series de vampiros y estás buscando algo diferente y emocionante, Immortals es una excelente opción. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la serie y cuál fue tu vampiro favorito. Cambiando un poco de género, les recomiendo Aleph. Esta miniserie de misterio y crimen es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Ambientada en Estambul, Aleph sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con la cábala. A medida que profundizan en la investigación, los detectives descubren secretos oscuros y conexiones inesperadas que los llevan a cuestionar sus propias creencias. Aleph es una serie con una atmósfera tensa y opresiva, y la trama está llena de giros inesperados. Con solo 8 capítulos, es perfecta para una maratón intensa y llena de suspense. Si les gustan las historias de detectives con un toque místico, definitivamente tienen que darle una oportunidad a esta serie. Las actuaciones son sólidas y la dirección es muy buena. Lo que hace a Aleph tan fascinante es su combinación de elementos del thriller policial con la mística de la cábala. La serie nos sumerge en un mundo de símbolos y secretos ancestrales que se entrelazan con la investigación criminal de una manera sorprendente. A medida que los detectives Kemal y Setar avanzan en la investigación, se ven obligados a cuestionar sus propias creencias y a enfrentarse a sus demonios internos. La serie explora temas como la fe, la razón, la locura y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de oscuridad y engaño. La ambientación en Estambul, con sus mezquitas, sus callejuelas laberínticas y sus mercados bulliciosos, contribuye a crear una atmósfera opresiva y misteriosa que te atrapa desde el primer minuto. Si eres fanático de los thrillers psicológicos con un toque místico, Aleph es una serie que no te puedes perder. Déjame en los comentarios tu opinión si ya la viste. Y para finalizar con estas recomendaciones, les traigo Respect. Esta serie se centra en Ercüment Kosar, un sociópata que cree que el mundo ha perdido el respeto y que está en una misión para restablecerlo, a su manera retorcida. A través de sus acciones, la serie explora temas como la justicia, la moralidad y la hipocresía social. Respect es una serie controvertida y provocadora que te hará cuestionar tus propias convicciones. Con solo 8 capítulos, es perfecta para una maratón intensa y llena de dilemas morales. Si buscan una serie que los haga pensar y que los desafíe a ver el mundo desde una perspectiva diferente, definitivamente tienen que darle una oportunidad a esta serie. La actuación del protagonista es simplemente magistral. Respect es una serie que te incomoda, que te hace sentirte incómodo con tus propias ideas y que te obliga a enfrentarte a la oscuridad que reside en el interior de cada uno de nosotros. Ercüment Kosar, el protagonista, es un personaje repulsivo pero a la vez fascinante, que justifica sus actos violentos con una retórica sobre el respeto que resulta perturbadoramente convincente.
La serie nos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad y la hipocresía social. ¿Es legítimo tomar la justicia por mano propia cuando el sistema falla? ¿Dónde está la línea que separa el bien del mal? ¿Somos todos hipócritas en alguna medida? Respect no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, sino que te invita a reflexionar sobre ellas y a formar tu propia opinión. Si eres fanático de las series que te hacen pensar y que te desafían a ver el mundo desde una perspectiva diferente, Respect es una excelente opción. Pero te advierto, no es una serie para todos los gustos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la serie y si te atreverías a darle una oportunidad. Y bien, mis queridos seriéfilos turcos, esas fueron mis recomendaciones de miniseries turcas adictivas con menos de 15 capítulos que sé que les van a encantar. Hemos recorrido un abanico de géneros, desde el drama y el romance hasta el misterio y el thriller, con propuestas originales y emocionantes que los mantendrán pegados a la pantalla. Recuerden que Fi nos sumerge en un mundo de pasión y secretos, Ethos nos invita a reflexionar sobre la sociedad turca, y Immortals nos transporta a un universo de vampiros con un toque turco, Aleph nos atrapa con su misterio y Respect nos desafía con sus dilemas morales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención y cuál planean ver primero. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber si han visto alguna otra miniserie turca que les haya gustado mucho y que quieran recomendarme. Siempre estoy buscando nuevas opciones para maratonear. Antes de despedirme, quiero recordarles la importancia de apoyar el cine y la televisión turca. Estas producciones no solo nos entretienen, sino que también nos permiten conocer otras culturas y otras perspectivas sobre el mundo. Además, el talento turco es innegable y merece ser reconocido a nivel internacional. Así que la próxima vez que estén buscando una serie para ver, denle una oportunidad a una producción turca. Estoy segura de que no se arrepentirán. Además, quiero invitarlos a participar en mis redes sociales. En mi cuenta de Instagram, comparto fotos y vídeos de mis series turcas favoritas, así como noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento turco. También pueden seguirme en Twitter, donde comparto mis opiniones sobre las series que estoy viendo y donde interactúo con mis seguidores. Los espero en mis redes sociales para que sigamos conversando sobre series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que tengan una semana llena de series turcas, emociones intensas y momentos inolvidables. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Y recuerden a disfrutar de las series turcas.